hombrecitos, mentirosos, todo, inventores de falacias. Se lo han dicho a esa gente y ellos se lo han creído que son del mono. Pero quiero decirles a todas esas personas que están pensando así o que están diciendo así, que el mono y la mona producen monitos hasta hoy. A mí me creó Dios en el vientre de mi madre. Es decir, que se han apoderado de lo que creíamos creer y nos hacen creer que creíamos que los pensamientos que hemos tenido son pensamientos que creemos que creíamos. Exacto, pero no caeré en la trampa. Presidente de Ecuador, Rafael Correa, muchísimas gracias por atender a CNN y por estar aquí. No, encantado, Ana. Gracias a usted, a CNN, por esta entrevista, por esta oportunidad. Vamos a hablar enseguida de esa gira europea que le ha traído también aquí a España. Ha estado en Roma, ha estado en Berlín. Vamos a hablar, por supuesto, de Ecuador y del nuevo gobierno, pero quiero preguntarle primero por Venezuela. En el momento en el que usted y yo hablamos, acaba de tomar posesión, hace unas horas solo, el nuevo presidente Maduro de Venezuela, y se ha puesto en marcha un recuento. ¿Usted cree que es necesario ese recuento? No creo que es necesario, pero si alguien lo cree necesario, en buena hora que se realice. Mire, no nos engañemos. Siempre ha habido planes para desestabilizar a Venezuela. Si el presidente Chávez no hubiera ganado con la distancia, teníamos la información de inteligencia, si no hubiera ganado con la distancia que ganó las elecciones pasadas al mismo candidato opositor, si ganaba solo con 3-4% de los votos, hubieran cuestionado las elecciones, hubieran generado inestabilidad. Así que no podemos permitir estos juegos, entre comillas. El candidato electo y ya posesionado como presidente de la República, el señor Nicolás Maduro, no tenemos por qué dudar de los resultados del veredicto del Consejo Nacional Electoral, pero si a alguien le satisface o cree necesario un recuento, que se lo haga. No soy yo quién para decirlo, eso lo tienen que resolver los venezolanos, pero en buena hora sí se lo hace. Pero si no hay nada que ocultar y usted está tan seguro, de hecho fue de los primeros en felicitar a Maduro, no hay nada que ocultar, no hay nada raro, la distancia es muy corta, eso es así. ¿Por qué se dice que no de inicio a ese recuento? Bueno, aclaremos las cosas, Ana. Venezuela tiene los sistemas electorales más modernos del mundo, todo es electrónico. Entonces, es un poco absurdo tener que hacer el recuento, pero que se lo haga, insisto. Yo no soy el que le puedo sugerir a los venezolanos que tienen que hacer, pero en buena hora por nosotros si se hace el recuento. Pero en todo caso, mire lo que no se dice. Dicen que la diferencia es muy pequeña, 240.000 votos, ¿no? Capriles ganó la gobernación con 50.000 votos. Entonces, de acuerdo a su lógica, habría que recontar todo a mano. Pero si hubieran pedido el recuento, no sabemos qué habría dicho Capriles. Porque confían en su sistema electrónico. En cambio acá lo que quieren es generar inestabilidad, argumentando la pequeña diferencia, pero Capriles en su gobernación ganó solo con 50.000 votos. Y, presidente, ¿no es un poco extraño que habiendo un recuento en marcha que ha pedido y que está haciendo el Consejo Electoral Nacional, Maduro haya tomado posesión? ¿No es mejor esperar a que todo esté claro? Lo digo por esa polarización de la que se habla, por el número de votos de uno y otro, ¿no? Esa pequeña diferencia. Manda la Constitución y las leyes, pues imagínese que porque el candidato perdedor no está conforme con resultados, pide un recuento, ¿ya? Suponiendo y lo admite el Consejo Electoral, suponiendo que esto suceda en Ecuador. Eso demora meses. Entonces se debe romper la Constitución y no se posesiona el presidente el 24 de mayo, que es la fecha de posesión nuestra. Sería un absurdo. O sea, que se haga el recuento, pero tiene que continuarse con lo que manda la normativa. Si usted hubiera perdido, usted ha arrasado, hay que decirlo, en las elecciones de Ecuador, ¿Cómo? No arrasado. Ya sabe que cuando los datos son los datos, no nos importa decirlo. Pero si hubiera ganado con poco, hubiera pasado exactamente lo mismo. No se engañe. Pues esa es la pregunta. Si usted hubiera tenido un 1,7 de diferencia respecto a la oposición y no 20 y tantos puntos, 35 puntos, ¿hubiera admitido el recuento para evitar todo lo que ha ocurrido después? Pero encantado, si aquí nadie trata de ocultar nada. Nosotros somos gente transparente. Ejemplo de eso, los Wikileaks. Mire los miles de Wikileaks que han salido a la luz,
¿Qué pueden decir de los gobiernos progresistas de América Latina? Lo habría Porque trataron admitido. por supuesto, Luego encantado. Maduro se ha equivocado. Si nosotros resistiéndose. lo que queremos es que se respete la voluntad de un pueblo. Pero creo que es clara la expresión del pueblo venezolano, porque se recuente lo que se tenga que recontar. Le decía, Maduro se ha equivocado negándose al principio a hacerlo hasta que el Consejo ha dicho que sí. Porque le insisto, es innecesario en el sistema venezolano. Si es voto electrónico, automáticamente usted marca el voto y con esa papeleta la deposita en una urna. ¿Quieren que se cuenten las papeletas? Que la cuenten. Insisto, esto debe decirlo los Venezuela. Yo no soy yo quien para sugerir algo, pero es un voto electrónico, es de los más avanzados del mundo. Creo que 18 elecciones se han realizado con ese sistema de votación. Nadie jamás ha cuestionado nada. Pero ahora como perdieron por poquito, se quiere generar inestabilidad. No se engañe. Ese era el plan desde el inicio. Lo mismo hubiera hecho con Chávez. Ahora lo están haciendo con Maduro. Pues recuenten todo lo que quieran recontar. Dos posibles escenarios. Faltan varias semanas para que el Consejo dictamine quién tiene razón en ese recuento. Dos escenarios, digo, que le den la razón a Maduro o que le den la razón a la oposición, a Capriles. Dígame en los dos qué puede ocurrir, qué piensa que Bueno, puede esperemos ocurrir. resultados, no soy astrólogo, esperemos resultados. No, digo que Pero puede por lo ocurrir en pronto Venezuela. ¿Qué tiene piensa? que continuarse, bueno, tiene que respetarse los resultados del Consejo Nacional Electoral, de la autoridad cual sea. electoral. Hasta ahora, la victoria es Nicolás Maduro. ¿Quieren recontar? Recuenten. Y luego aceptar lo que digan las Por dos partes. supuesto, lo que diga ya lo voto. Pero insisto, o sea, no hay manera, es muy difícil que haya un desfase entre los votos físicos y lo que marcan las máquinas electrónicas. Porque el voto es electrónico. Usted marca el voto y me parece que el sistema con el ticket usted lo pone en la urna. No lo conozco de cerca, ¿ya? Pero es uno de los sistemas más modernos del mundo. Más de una docena de elecciones se ha realizado con ese sistema. Jamás nadie ha cuestionado nada hasta que el candidato de la derecha perdió con poquito. Pero todavía lo siguen diciendo. Como 2 o 3 grupos de poder siempre están en contra, entre ellos algunos colegas suyos, del gobierno, Pero entonces está polarizado. Presidente, no tenemos aún a la prensa, ahora hablamos. Ha dicho no permitiremos que el golpismo se imponga en Venezuela. Y me surgen dos preguntas. ¿No permitiremos? ¿Cómo? Y dos, golpismo. Capriles, eso. Capriles tiene el resultado que tiene, el voto es libre y la gente le ha votado de una manera amplia, ¿no? Dígame, Pero ¿qué perdió, es? pues. No. Evidentemente, esto, hasta que el Consejo diga algo, evidentemente el presidente es Maduro. Le digo, ¿qué significa no permitiremos? Como presidente de Ecuador, ¿a qué se refiere? No, como miembro de UNASUR nos referimos. Acaba de haber una reunión hace un par de días en Lima, donde hay una declaración muy contundente de UNASUR que no se permitirá la desestabilización en Venezuela El y golpismo, que se usted enviará dijo el golpismo. porque hay golpismo permanente, no se engañe, Ana. No, Los si yo no me gobiernos engaño, progresistas- yo solo le hago pongo ejemplo. preguntas. Ha habido 4 golpes de Estado en lo que va de este siglo en América Latina. 2002 contra Chávez, 2008 contra Evo Morales, fracasados. 2009 exitoso contra Manuel Zelaya, 2010 fracasado contra Rafael Correa y 2012 contra Fernando Lugo de Paraguay, exitoso. Los 5, 4 de ellos gobiernos del ALBA, Paraguay muy cercano al ALBA, los 5 gobiernos progresistas. ¿Usted cree que eso es casualidad? ¿Cuándo es que hay una de estas intentonas contra gobiernos de derecha? Enfrentamos todos los días procesos de desestabilización. Y al decir, no vamos a permitir, hablo como miembro de UNASUR, porque hay Lo la digo porque se lo decisión escuché en Madrid, en la en Vista Unión de Alegre. Naciones del Sur que no vamos a permitir más desestabilizaciones democráticas. Con ese recorrido golpista. De hecho, que usted Paraguay ha hecho, jamás hemos reconocido ese gobierno, es espurio. Hay elecciones ahora, además, estos días. Esperamos que ya le pregunto permita directamente, normalizar presidente. relaciones con Paraguay, pero el gobierno de Franco, ¿ya? Lo hemos considerado espurio y no ha sido reconocido por UNASUR. Le formuló la pregunta de otra manera. ¿Capriles es un golpista? Pero por supuesto, toda la derecha venezolana lo que han tratado. Los votos que él ha conseguido los ha conseguido de una Los manera... votos, pero vea el rol pues, de Capriles en el 2002, en el golpe de Estado le estoy contra preguntando Chávez. por las elecciones de ahora, presidente. pero para entenderlo necesitamos tener antecedentes. Apoyó el golpe del 2002. Dicho sea de paso, la prensa también lo apoyó. Cuando sacaron a Chávez del poder obligadamente por la fuerza, dijeron que había renunciado. Cuando el pueblo venezolano lo retornó al poder, empezaron a pasar caricaturas. Esa es la prensa. Qué cariño le tiene a la prensa. Luego hablaremos de ella. No, a cierta prensa, pero hay que denunciar estas cosas, no nos engañemos. No, sí, yo por eso le pregunto. Cada uno opina Pero lo que revise si lo que le estoy diciendo quiera. es mentira, por favor. Pueblo español, pueblo Yo le latinoamericano. pregunto y usted Cuando le responde sacaron a presidente. a Hugo Chávez, abril del 2002, Chávez renunció, lo cual era mentira. Cuando el pueblo ecuatoriano por millones salió a las calles y repuso en su cargo al presidente, ciertas cadenas de televisión de oposición empezaron a pasar caricaturas y nadie dice nada al respecto.
Déjeme que le pregunte por la posición de UNASUR. Me decía yo, hacía este comentario en el seno de UNASUR, se ha publicado que Colombia quería el recuento, que Argentina y Bolivia se habían opuesto. ¿Cuál fue la posición de Ecuador? ¿Esto es así? ¿Le consta que haya habido esa división? No, porque he estado aquí en Europa. Yo pero no había un representante del gobierno ecuatoriano. Pero no es que puede estar, usted sabe el trajín que hemos tenido. Hemos estado en 3, 4 países. ¿No saben en qué parte ha estado Ecuador? No, tengo la declaración, pero no tengo los pormenores, ¿no? Eso sí me informaron de la declaración. Pero me dice que estaban a favor del recuento, me lo ha dicho a mí ahora, ¿no? Por favor, no soy astrólogo, no puedo saber eso. Usted me ha dicho que está a favor de que se recuente lo que sucedió ya, lo que se recontar. discutió, todavía no lo sé. Y por nosotros, que sean los recuentos que quieren hacerse. ¿Qué se va a parecer el gobierno de Venezuela a lo que hemos visto hasta ahora y en qué va a ser diferente? Vea, para mí es un poco delicado opinar. Son un país muy amigo, muy cercano, pero un país soberano. O sea, ellos tomarán sus propias decisiones con total independencia y autonomía. Sí, pero... Yo tengo el mejor, lo conozco a Nicolás Maduro por haber sido muchos años canciller de Hugo Chávez. Creo que es una persona extremadamente capaz, extremadamente patriota, trabajadora, honesta. Así que le auguro el mejor de los éxitos y dada su capacidad garantiza en gran medida ese éxito, pero ya tomarán sus decisiones como gobierno de un país soberano. Hay muchos datos que así lo confirman, el crecimiento que ha tenido Ecuador en los últimos años, instituciones de todo tipo, incluso del Fondo Monetario, que ha mejorado la presión de crecimiento a pesar de que usted... falta que algunos de sus colegas lo reconozcan, pero a nivel internacional... No, lo digo porque usted es muy duro con él. No, yo le insisto, los datos son los datos. Con el Fondo Monetario usted ha sido muy duro... Uno de sus colegas en Ecuador, porque ni a pesar de eso... Bueno, yo no le digo a nadie lo que tiene que pensar, pero el Fondo Monetario, usted ha sido muy duro con ese tipo de políticas y Merkel de alguna manera simboliza la política de la austeridad. Desde luego aquí en Europa es la que impone, ¿no?, eso, y ahí sí que chocan frontalmente con lo que usted dice. Eso le he dicho y con todo respeto, estoy totalmente de desacuerdo con esa clase de política y realmente me preocupa que Europa, para enfrentar su crisis, cometa los mismos errores que cometió América Latina. Por favor, revisen la crisis de la deuda de América Latina a inicios de los 80. Calco y copia lo que está pasando en Europa. Y las recetas del Fondo Monetario, los programas de ajuste, los mismos errores, que no sirvieron para superar rápidamente la crisis, para que le cueste menos al ciudadano, sirvieron solo para garantizar el pago de la deuda a los bancos privados. Y esa crisis nos duró 10 años y empezamos los años 90 con los niveles de vida de mediados de los 70, al menos en el caso ecuatoriano. ¿Y por qué piensa que Merkel no escucha no solo lo que dice o no atiende a lo que dice el presidente de Ecuador, el presidente francés y a otros muchos en Europa y fuera que le están diciendo política de estímulos sí y de recortes no? ¿Por qué cree que Merkel está tan agarrada a esa tesis? ¿De dónde son los bancos, mi querida? Usted es de los que piensa que los bancos alemanes son los que gobiernan, ¿no? Solo le digo de dónde son los bancos. ¿Alemanes? Pero hay contrapotencias, ¿no? ¿Cree que es por esa razón? Se está protegiendo ciertos sectores, eso es claro, ¿no? Y hay que ver las relaciones. Esto es un problema político, no técnico. Nos quieren convencer que es técnico, nos disfrazan ideología de ciencia. No, esto demuestra quién manda en una sociedad. Y lastimosamente la sociedad del siglo XXI, no estoy criticando gobierno, peor aún, presidentes, etc. Estoy criticando sistemas. En el sistema imperante del siglo XXI no manda el ser humano, manda el capital y sobre todo el capital financiero. ¿En todos los continentes? En la mayoría de continentes. En Ecuador eso está cambiando y por eso el gran apoyo popular. Ya el pueblo ecuatoriano sabe que en nuestro país, antes mandaban los banqueros, todo era en función de los banqueros. Revise la crisis de los 80, la crisis del 99, que produjo tanta migración. Mandaban la oligarquía, mandaba el poder mediático, mandaban la burocracia internacional del Fondo Monetario, Banco Mundial, mandaban países extranjeros. Ahora el pueblo ecuatoriano sabe que con nuestros múltiples errores y escasos aciertos, mandan ellos, los ciudadanos. ¿Qué debe hacer, según usted, Europa, para hacer frente a ese poder que resta, no sé, a los ciudadanos capacidad de movimiento? Sí, pero son dos modelos, según usted, muy diferentes. De los países. Solo les pido, revisen la historia y no cometan los mismos errores que nosotros cometemos. Y a los ciudadanos, que no es un problema técnico, es un problema político. ¿Quién manda en una sociedad? ¿El ser humano o el capital? Eso lo he repetido mucho aquí en España es que ahí está la clave. Estos días. Es el gran desafío. Que el ser humano tenga supremacía sobre el capital, la sociedad es sobre los mercados. Ahora todo es mercado y la sociedad, vidas, personas, una mercancía más. Eso es un absurdo. Pero déjeme un poco ampliar sus comentarios, ¿no? Ecuador no era un país de migración. La gente se quedaba en su patria. Pero a partir del 99 nos salieron millones de personas. No se imagina la debacle social que esto fue. Familias destruidas. Aquí tenemos madres que 12, 13 años no han visto a sus hijos, perdieron la vida de sus hijos, su adolescencia, su niñez. Empezó a haber suicidio infantil.